Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasarine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Tri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Abdvaita Gadavdara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre el siempre radiante y trascendental Srimad Bhagavatam, y siempre orando para que nuestra fe en sus palabras y enseñanzas siga creciendo, pues de esa manera, sin lugar a duda, nuestra vida será purificada por completa al entrar en contacto con su maravillosa y completamente espiritual vibración sonora. En el último texto compartido fue perteneciente al capítulo número 8, el texto 25 del primer canto del Srimad Bhagavatam, donde la reina Kunti hacía o planteaba algo que no es lo más común en el mundo material, y que es el pedido de que una serie de calamidades y sufrimientos vuelvan a pasar una y otra vez en su vida. Y porque precisamente si pasando esas diferentes situaciones el Señor permanecía junto a ellos desde el punto de vista visible, físico, o sea, si esos sufrimientos hacían que el Señor se hiciera más presente, más visible en su vida, ellos pudieran disfrutar de su compañía. Entonces, pues bien, pues que pasaran. Y veíamos cómo eso resaltaba la posición, o sea, cuán importante era el estar conscientes del Señor, el estar experimentando la presencia del Señor, cuán importante es que eso para el devoto puro, a tal punto que consiste en el centro de su existencia, a tal punto que sin ese elemento lo demás no tiene sentido. Entonces, también aclarábamos que no es que el devoto siente preferencia, ni siente desprecio o rechazo por el sufrimiento. Él no quiere ni una cosa ni la otra, ni que haya sufrimiento ni que no haya sufrimiento en ese sentido. Su mirada está fija en el Señor. O sea, nosotros, el devoto dice, nosotros lo que queremos, Señor, es tenerte a ti. Las circunstancias en las cuales te tengamos, el escenario, ¿cómo se dice? La trama diferente que se vaya ejecutando, poniendo en marcha, bueno, ya son otras cuestiones, pero lo que nos interesa es que tú estés presente. Esa es la cuestión. Por eso la misión o el entrenamiento del devoto, la práctica del sadhana bhakti consiste en diferentes tipos de actividades, diferentes estilos de vida que van dirigidos a un mismo punto. O sea, ejercitarnos en la toma creciente de conciencia de Krishna, de conciencia de la presencia del Señor Supremo en nuestra vida de una forma cada vez más realista. Eso implica un ejercitarnos en el proceso de purificación, porque la purificación creciente nos ayuda a tomar cada vez mayor conciencia de la presencia del Señor. Claro, esta purificación debiera acompañada de una adquisición de conocimiento también creciente, porque usted puede irse purificando las ataduras materiales, pero si no va obteniendo y comprendiendo el conocimiento de su identidad original y de la identidad del Señor y del vínculo entre ambos, entonces simplemente se queda en la abstracción. Ya no hay lazos materiales, pero simplemente se queda en esa dicha de la verdad absoluta. No hay una relación personal con la Suprema Persona.
Entonces por eso también se necesita no solo de la liberación, sino del conocimiento en ese sentido de cuál es mi posición original. En sánscrito a ese conocimiento se le llama Vandakhyana, o sea, el conocimiento de mi verdadera posición, el conocimiento de mi relación original, cuál es. Claro, después hay que llegar a la etapa conocida en sánscrito como Avideya. Avideya es cuál es la manera, cuál es la forma de vivir ese conocimiento. O sea, ya yo comprendí quién soy, quién es el Señor, cuál es la naturaleza, cuál es la relación entre todas ellas, perfecto. Entonces, Avideya sería la etapa donde yo comienzo a existir, la manera en que yo comienzo a vivir de acuerdo a ese conocimiento. Si yo descubro que soy un perro y que mi función es la de servir de guardián en un lugar determinado y ladrar si algún ladrón viene, entonces yo empiezo a vivir así. O sea, Avideya sería entonces yo voy a cumplir con esa función. O sea, yo voy a vivir de acuerdo a ese conocimiento. Entonces hay una congruencia entre conocimiento y vida. Esta congruencia generalmente no es fácil de encontrar. Muchas personas tienen un conocimiento teórico y filosófico muy amplio sobre la entidad viviente, sobre Dios y estas cuestiones, pero sin embargo, en su vida cotidiana o en su vida espontánea, no se manifiesta el dominio de este conocimiento. Siguen viviendo de forma completamente separada de dicho conocimiento. O sea, lo que ellos enseñan o dicen no es lo que ellos en su vida están viviendo. Entonces hay cierta disonancia, ¿verdad? Que en un grado externo o a nivel social a eso se le puede llamar hasta hipocresía. Porque se habla de un conocimiento, se enseña de un conocimiento, pero no se vive de acuerdo a ese conocimiento. Entonces el texto 26 dice lo siguiente: mi Señor, tu señoría es fácilmente accesible, pero únicamente para aquellos que están exhaustos de lo material. Aquel que está en la senda del progreso material, tratando de mejorarse con un linaje respetable, con gran opulencia, con educación elevada y mucho atractivo físico, esa persona no puede acercarse a ti con un sentimiento sincero. Aquí continúa la reina Kunti dándonos informaciones para bien de todos y aclarándonos diferentes puntos importantes, básicos, significativos, si es que en verdad tenemos la pretensión sincera de cultivar nuestra relación con la suprema personalidad de Dios desde un punto de vista interpersonal, sea de persona a persona, claro, Él como la persona suprema y nosotros como minúsculas personas que formamos parte de su gran personalidad, y que ese vínculo y relación sea movida por un sentimiento amoroso, completamente desinteresado en su estado de perfección. Dice, mi Señor, o sea, vuelve a ratificar. Fíjense que en las oraciones de esta reina Kunti, repetimos, desde el punto de vista histórico, ella era tía de Krishna. Sin embargo, en ningún momento le dice, hey, sobrino, o sea, en ningún momento lo trata ella como superiora y él como inferior, porque a fin de cuentas, si es la tía, además de eso es reina, podría tratarlo así, hey, sobrino, o mira, Krishna, esto y aquello, no. Entonces le vuelve a decir, mi Señor, o sea, le estaba hablando, ¿verdad?, a Krishna como suprema personalidad, mi Señor. Esto es hermoso porque, por ejemplo, a veces podemos tener un determinado vínculo de cualquier tipo de confianza con alguien, y entonces en un momento determinado podemos asumir
a ese alguien como guía y asumirlo como orientador en un área determinada de mi existencia. Eso significa que en esa área lo estás asumiendo como guía. Eso significa que en esa área tienes que dejar de tratar a esa persona con la confianza que la tratas en las demás áreas. En esa área, o sea, cuando estén hablando de esos temas específicos bajo los cuales usted le está pidiendo referencia, consejo, tutoría, usted entonces debe tratarlo como instructor. O sea, la etiqueta, el protocolo debe ser diferente, y así como también la forma de dirigirse hacia esa persona debe ser diferente, y la obediencia también debe ser diferente. Si no, la relación discípulo-maestro no se muestra, no se da, no funciona. Esto es importante. Fíjense que en el Bhagavad Gita, Arjuna, cuando Arjuna comprende Krishna como, primero lo acepta como maestro y después lo comprende como suprema personalidad de Dios, Arjuna cambia totalmente su actitud. Incluso le dice: discúlpame porque yo te he tratado de esta forma o de aquella, o he jugado contigo, discúlpame porque en verdad mira quién eres tú, ¿entiendes? Es como en un aula, por ejemplo, en un aula donde hay muchos muchachos recibiendo sus clases. Vamos a suponer que uno de los profesores es padre de uno de los estudiantes, pero sin embargo en el aula ese estudiante es un estudiante, él no es hijo de nadie, él es un estudiante. Todos los que están en el aula están cumpliendo el rol de estudiante, por tanto se espera que se comporten como estudiantes, y el que está de profesor está cumpliendo el rol de profesor. En ese momento él no es padre de nadie. Así que él debe de tratar a ese estudiante que es su hijo biológico igual que trata a todo el mundo, y llevarlo con la misma rigurosidad para que cumpla con su deber, el deber de facilitar el proceso de conocimiento, aprendizaje en ese niño. Y el estudiante por su parte debe de ver al maestro como maestro, no como su padre. Él debe de ver como maestro y respetarlo y preguntarle dudas y hacer las tareas y sentirse con cierta pena, con cierta vergüenza si lo regañan, si esto, aquello, ¿verdad? De hecho, debería seguir mejor que todos el modelo de alumno ejemplar, por respeto incluso a que el profesor es también su padre. Entonces él quiere que el profesor sea respetado porque no solo es el profesor sino es su padre. Entonces él quiere ser el ejemplo de buen estudiante. Y esa es la cuestión también en la relación de la reina Kunti y Krishna, Señor mío, oh estimado Señor, oh, ¿verdad? Entonces dice en el texto, va diciendo: tu señoría es fácilmente accesible, o sea, a ti se te puede acceder con mucha facilidad, muy fácilmente. Es un detalle importante porque a veces al Señor se le muestra como inaccesible, y sin embargo ella está diciendo aquí que es fácilmente accesible. Parece una contradicción, pero no es una contradicción. ¿Qué es lo que hace que uno pueda acceder fácilmente o no pueda acceder fácilmente al Señor? La reina Kunti da una pista aquí. Dice que el Señor es fácilmente accesible, pero únicamente para aquellos que están exhaustos de lo material. Aquí en sánscrito, en el verso, utiliza la frase siguiente: Tuam kamshinam gosharam. O sea, este tuam se refiere a Krishna, o sea, a ti, se refiere a otra persona. O sea, tuam significa que lo que se va a decir es referente a esa persona, o sea, tuam akinchana. El texto akinchana significa aquel que carece de toda posesión material, aquel que no se cree poseedor de nada, aquel que está completamente desposeído desde el punto de vista material.
Y entonces, este Gosharam significa alguien que está frustrado, cansado ya de una situación, o sea, está obstinado de una situación determinada y decide tomar otro rumbo, decide abandonarla por completo. Entonces, Tuama Kinshanam Gosharam hace referencia a aquel que está exhausto de los enredos materiales, de los pensamientos de posesión material, de los pensamientos de identidad material, o sea, de los pensamientos cultivados en el plano de conciencia material, de los conceptos del yo, lo mío, yo, el disfrutador, etcétera, etcétera. Entonces dice que solamente cuando uno llega a esa posición desde un punto de vista sincero, es que uno puede acercarse fácilmente a la suprema personalidad de Dios, es decir, es que uno puede o está listo para emprender el verdadero camino hacia el Señor Supremo, porque mientras no llega a esa posición, siempre va a haber un determinado grupo de ataduras, atracciones, anhelos, encantos, temores, lo que sea, conceptos, responsabilidades de la mente, que van a estar sirviendo como obstáculo, que lo van a estar alando para que no dé pasos hacia el Señor, porque dar pasos hacia el Señor significa entregarse al Señor, pero ¿cómo voy a poder entregarme al Señor si estoy entregado? O sea, si mi corazón está robado, si mi mente está robada por tantos aspectos en mi relación con el mundo material y con todas las relaciones que se han derivado de la identificación con este cuerpo material. Entonces es una cuestión lógica. En la medida que yo me voy un poco liberando de eso, este liberarse, este akinchana, vamos a repetir una cuestión que hemos abordado mucho. Akinchana, o estar libre, o no poseer ninguna pertenencia material, puede ser interpretado desde el punto de vista literal o desde el punto de vista materialista burdo como el vivir en una carencia total de elementos materiales. O sea, esto implicaría vivir sin nada, incluso sin construcción donde refugiarse, y para ir al caso extremo hasta sin vestuario, aunque haya frío o aunque lo que sea. O sea, entonces podríamos ver que esa sería la interpretación. Por ejemplo, que algunas de aquellas personas que se iban para los bosques a hacer austeridad extrema y aquellas, bueno, estaban viviendo a lo máximo la comprensión del término akinchana, pero desde una identificación con lo material. Akinchana. Pero el akinchana que las escrituras hablan desde un enfoque inminentemente de comprensión es el akinchana de una liberación del sentido de posesión. O sea, no es de un aislamiento de todo lo material, sino que aunque estés permaneciendo por necesidades prácticas cerca y en posesión y utilización de las diferentes cosas materiales, aún así en ti no permanezca la ilusión de que eres el dueño y disfrutador de esas cosas. Akinchana se refiere a eso. En su corazón ya no hay un gusto poseedor, un gusto de posesión. Él no siente ese agrado sutil, esa dulzura sutil allí dándole vuelta que le hace sentir wow. Me siento feliz porque soy el dueño de esto, porque soy el dueño de aquello, porque tengo tantas cosas de este tipo, tengo tantas cosas de aquello, o tengo tantos títulos universitarios, o tengo tanta fama en la empresa, o tengo tantos premios, o tengo lo que sea. O sea, esos son posesiones materiales también, pero son sutiles.
La fama, los títulos, los renombres, los premios, todas esas cuestiones son materiales pero sutiles. Por tanto, Akinchana también implica el sentirse libre de esa ilusión. En verdad hay mucha gente que cuando han tenido la suerte de comprender este asunto, han comenzado a reírse y se han reído de ellos mismos porque se dan cuenta de que pasaron años de su vida viviendo una serie de episodios donde ellos estaban ilusionados en lo que eran, en lo que tenían, en lo que poseían, en su importancia social, en cómo los trataban, en su fama, en su prestigio, en esto, en aquello, en todo. Eran tantas posesiones, tenían tantas posesiones. Entonces, cuando por motivos de la vida comprendieron que en verdad nada de eso le pertenecía, de hecho, ni en verdad tenían una relación verdadera con nada de eso. Entonces decían, wow, mira, me he esforzado tanto en mi vida y he tratado a las personas desde una posición determinada de diferencia, de altura, etcétera, etcétera. Total, basado en una condición completamente ilusoria mía. Qué tonto he sido, qué ignorante, qué torpe. Y entonces ahora voy a tratar de hacer lo contrario, voy a tratar de enmendar eso, ¿verdad? Y entonces las personas empiezan a transformar su vida y después algunos conocidos dicen, hey, mira cómo se ha transformado, mira cómo ha cambiado, ¿verdad? Y es que va comprendiendo en base al término Akinchana. Entonces va retirando todos sus ilusorios lazos posesivos de todo aquello que supuestamente conforma lo que llama su vida. Entonces la reina Kunti está diciendo que Krishna, la suprema personalidad de Dios, es fácilmente accesible, pero para aquel que ya simplemente se encuentra exhausto de todo este asunto de la posesión material, ya sea en el sentido burdo o en el sentido sutil. Entonces ella continúa diciendo, pero aquel que está en la senda del progreso material, tratando de mejorarse con un linaje respetable, gran opulencia, educación elevada y atracción física, esa persona no puede acercarse a ti con un sentimiento sincero. O sea, aquel que está en la condición de Akinchana Gocharan, exhausto, que ya no tiene ningún deseo en relación a cuestiones materiales banales, ese puede estar listo o está listo para comenzar a transitar hacia ti, a buscar la relación contigo. Pero sin embargo, aquel que todavía está enfocado en tantas cosas pendientes y todavía está en esta ilusión de cuántos logros, de cuántas posesiones, y entonces constantemente está haciendo planes y teniendo diferentes deseos de ver cómo mejora su posición, su fama, su nombre, cómo mejora su diferente, ¿cómo se dice? Cuando sus riquezas materiales en cantidad, en calidad, cómo mejora su fama intelectual, cómo mejora su nivel, cómo incluso se mantiene siendo una persona físicamente la más atractiva de la ciudad y que todo el mundo diga, mira, este fue o ella o él, ¿verdad? Entonces dice que ese tipo de persona no puede acercarse a ti con un sentimiento sincero, y esto es una clave importante. Dice, no puede acercarse a ti con un sentimiento sincero. Esa frase está compuesta acercarse a Krishna y sentimiento sincero. No dice no puede acercarse a ti, porque realmente sí pueden acercarse de algún modo a la idea de Dios. Sí pueden recurrir a Dios porque a Dios puede recurrir cualquiera, pero dice que no puede hacerlo de un modo sincero. O sea, no puede acercarse a ti de un modo sincero. Y entonces cuando el acercamiento no ocurre con sinceridad, entonces se debe comprender
que la relación no ocurre tampoco de manera sana. La sinceridad, la humildad y la sinceridad son requisitos indispensables en el cultivo verdadero de un progreso espiritual sano, y no de algo que se parezca a un progreso espiritual pero que te vaya desviando en otros rumbos. Entonces esto es un punto importante. Pero ¿por qué estas personas no pueden acercarse a Cristo de un modo sincero? Porque ¿cómo tú vas a acercarte a alguien de un modo sincero si te están moviendo intereses que están en un sentido opuesto al interés de entrega total? Mientras que tú sientes atracción hacia algo diferente de aquello a lo cual tú te estás acercando, entonces tú no vas a poder acercarte con total sentido de entrega o deseo de entrega, porque tú todavía tienes intereses sobre otros elementos que son ajenos a esto a lo cual tú te estás acercando. Tú puedes acercarte a este en un momento de sufrimiento, orar, ay Señor, por favor, mira por lo que estoy pasando. O puedes acercarte buscando un poco más de prosperidad. Mira Señor, por favor, ayúdame a seguir prosperando en mi empresa, ayúdame a seguir prosperando en mis ganancias, ayúdame a seguir prosperando en cuanto al logro de las construcciones de los diferentes hogares que estoy haciendo, o ayúdame para poder, tener también ese carro o ese auto que quiero tener, o ayúdame para ver si me aceptan o que yo pueda ser el ganador de este concurso, de esta competencia, o ayúdame a ser un cantante famoso. Perfecto, tú puedes acercarte también en ese sentido. O puedes acercarte al Señor por curiosidad y bueno, ¿y qué será este Señor? Y dicen que Él otorga todo y dicen que Él es el dueño de los poderes místicos, pero ¿y cómo se sentirá eso? Y tú quieres curiosear. O sea, puedes acercarte por diferentes motivos al Señor, pero nunca te vas a acercar por un motivo de deseo sincero de entregarte. ¿Por qué? Porque no estás en la situación de Akinsana Gosharan. No estás en la situación de exhausto de todo lo relacionado a las variables que componen el mundo material desde el enfoque ilusorio de apego, posesión e identidad de como dueño y disfrutador. Entonces esto es una pregunta importante. ¿Hasta qué punto o en qué medida yo o en qué grado yo estoy desarrollando en mí el estatus o el sentimiento de Akinsana, o sea, de desposesión material? ¿Cuántas cosas y cuántos elementos burdos y sutiles aún están tirando de mi vida, están tirando de mi corazón, están tirando de mi mente? ¿Cuántos? Porque en la medida que sean muchos y cada vez más, y en la medida que tiren de una fuerza con cada vez mayor intensidad, eso significa que estoy haciendo las cosas al revés. En vez de estar mejorando mi situación para que sea más fácil ir hacia Dios, la estoy empeorando. Porque si mi lista de apegos está creciendo y si la intensidad de ese apego está también creciendo en intensidad, entonces cada vez va a ser más difícil mirar con sinceridad o desear con sinceridad esta cuestión de la espiritualidad. Entonces no hay avance posible. Si yo estoy llevando una práctica determinada o estoy siguiendo un determinado sendero supuestamente espiritual o de autorrealización, pero al mismo tiempo yo con sinceridad puedo comprobar que cada vez tengo más anhelos materiales, entonces el sendero que yo estoy siguiendo o no es realmente un sendero espiritual, o no es realmente una práctica encaminada al logro espiritual, o quizás lo es y soy yo el que está haciendo mal las cosas. Porque si la práctica y el sendero que estoy siguiendo son auténticos y realmente lo estoy haciendo de manera correcta y están dirigidos hacia la emancipación espiritual o el desarrollo de una relación sincera con Dios, entonces el sendero inevitablemente va a ir provocando en mí una presencia progresiva de la condición de Akinsana Goshanan. O sea, con el tiempo yo voy a ir sintiendo un cierto
desapego, voy a ir sintiendo como se dice en Cuba, como si cosas que antes me parecían ricas y dulces, ahora me van pareciendo desabridas. Se refiere a las posesiones de fama, de cosas, de posesiones materiales, de todo tipo. O sea, voy sintiendo que me voy desligando poco a poco de la obsesión y la dependencia y la locura que sentía por esas cosas. Esas cosas antes determinaban mi felicidad o infelicidad, pero poco a poco me doy cuenta que con la práctica de mi sendero he ido dejando de estar tan dependiente hasta que llegue el momento en que ya no determinan en nada mi felicidad o infelicidad. Si están o no están, ya no va a ser significativo para mí. Y entonces voy a ir deseando lo contrario, voy a ir deseando una vida cada vez más simple, más sencilla, básica, y una vida cada vez más entregada al elemento estabilidad, para poder entonces con lucidez transitar hacia la búsqueda de una relación creciente con la suprema personalidad de Dios. Ese indicador tenemos que valorarlo en nuestra vida con sinceridad, no con doblez de comportamiento, no, con sinceridad. O sea, cuando yo empecé con tal práctica, con la que sea, cuántos años llevo, cuánto tiempo llevo, quizás hablando de Dios, o diciendo que yo creo en Dios, o diciendo que voy a tal iglesia o a tal templo, y sin embargo, en todo este periodo, si yo comparo cuando comencé mi práctica y hoy en día, cuando comencé, cuántos sueños tenía, cuántos sentimientos de posesión, etcétera, etcétera, y hoy en día cuántos tengo. Si tengo los mismos, o los tengo más, o tengo los mismos pero con más intensidad, entonces he perdido el tiempo con la supuesta práctica, o la práctica no está siendo funcional, o yo soy el que la está haciendo indebidamente, o estoy siendo mal guiado. Porque lo que debería pasar es lo contrario. Si yo estoy tomando un tratamiento, pero veo que pasa el tiempo y el tratamiento no muestra ningún efecto beneficioso, sino que me mantengo en la misma condición, o incluso puede que empeore o le sume condiciones desfavorables, otras condiciones desfavorables, entonces está pasando algo malo con el tratamiento. Y entonces no es inteligente. Y hay que analizar seriamente entonces esta cuestión, ir al médico o cambiar de médico, ¿verdad? Es un asunto muy importante. No se puede al mismo tiempo crecer en atracción por Dios y al mismo tiempo crecer en atracción por todos los diferentes niveles de posesión material, sea burda o sutil. Porque posesión significa complejización de la vida. Mientras más yo quiera poseer, burdo o sutil, la vida va a requerir más esfuerzo para lograr esas posesiones, más esfuerzos para mantenerlas y por tanto más atención, más concentración en esos asuntos. Así que no voy a tener la estabilidad ni la disposición necesaria, ni siquiera en lo más mínimo, para enfocarme en el desarrollo espiritual o en la cuestión de mi relación con Dios. Eso solo para reflexionar. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe y que abra nuestros ojos. Si nuestros ojos no se van abriendo paulatinamente, no podemos caminar hacia Él, porque ¿cómo poder caminar hacia algo si no vemos hacia dónde estamos caminando? Que los ojos se vayan abriendo paulatinamente y nos ayuden a ir divisando, aunque sea de modo así muy opaco, pero encontrando una dirección y manteniendo nuestro rumbo. No hay posibilidad de avanzar en ese sentido si nuestros ojos no son abiertos. Y me refiero a los ojos de la inteligencia, del discernimiento, y a los ojos, después en última instancia, al final del espíritu. Así que pidamos al Señor eso, que nos ayude a revisar nuestra vida en cuanto a ese sentido de vínculo, qué tipo de relación yo he desarrollado y estoy llevando con las cuestiones materiales. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare